Gracias por acompañarnos. Mantente informado a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. Iglesia Bautista La Promesa. Estamos felices de verte. Bienvenidos a la promesa. Hello everybody. Hola, bienvenidos. Hello, welcome. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Bienvenidos a la promesa. Hola, bienvenidos a la promesa. Nos da gusto que estén con nosotros. Nos da gusto verte. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a la promesa.
pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Mas la hora viene,
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión. Estamos muy gozosos de poder compartir de nueva cuenta en este día domingo con ustedes desde su hogar. Hemos estado tratando los temas de la santidad y de verdad que ha sido muy impactante en nuestra vida cómo es que todo gira en torno a la santidad de Dios y cómo es que nosotros como creyentes de la misma forma necesitamos responder a Dios de alguna manera. Y Él nos lo ha enseñado en su palabra y ya hemos visto los temas de la santidad y la oración, la sesión pasada, la santidad y las escrituras. Durante 2 sesiones hemos visto este tema y bueno, hoy vamos a tratar el tema de la santidad y la adoración. Y la verdad es que aunque es un tema muy conocido o que se ha escuchado mucho, realmente la mayoría de los creyentes no tiene un concepto correcto de lo que es adorar o lo que es la adoración. Hay quienes piensan que solamente se trata de un tiempo específico dentro del culto, ¿sí? O de una acción, pero la adoración se arraiga en el corazón y se expresa en la motivación y en la actitud de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera adoración, hermanos. Me gustaría que antes de comenzar me acompañes ahí donde estás y cómo estás a elevar una oración a Dios. Yo quiero de verdad reverencialmente al Señor rendirnos en este momento en oración y decirle que Él nos ayude, porque es un tema muy específico en nuestra vida que es necesario que entendamos y que tratemos para llevarlo a la práctica, qué es la adoración a Dios y cómo la santidad, cómo influye en esta actitud. Entonces, si estás con alguien ahí a un lado, tómale de la mano, abrázalo o agárrense todos los que están juntos de la mano y vamos a orar en este momento, a pedirle al Señor que nos ayude con el tema del día de hoy. Bendito Padre Celestial, quiero darte gracias por esta gran oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra, Señor, nuevamente de entrar a los hogares y poder transmitir, Señor, en este mensaje, el cual consideramos, Padre Santo, en esta iglesia que es muy importante. Hablar sobre la santidad no es cualquier cosa, Señor, no es un tema más de vida, sino es lo que tú nos has llamado a ser, santos, Padre. Y hoy día queremos tocar el tema específico de la adoración, Dios. Tú mereces adoración. Tú pides adoración, Señor. Tú buscas adoración y es por eso que nosotros queremos darte lo que tú estás buscando de los adoradores. Padre, ayúdanos a poder entregarte nuestra vida entera en adoración y que la santidad de Cristo sea reflejada en nosotros para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Oro por cada persona que está escuchando este mensaje desde su hogar, que seas tú con él, con ella, con ellos, y que nos lleves hasta ese punto donde tú te glorifiques con nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y las gracias te damos, Señor. Amén. Fíjate, cuando escuchas la palabra adoración, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que piensas tú de primera instancia cuando escuchas adoración o cuando escuchas adorar? Quizá puedas decirme, bueno, a mí se me viene a la mente cantar, otras personas pueden decir, bueno, yo lo uso cuando quiero decir como que lo quiero o lo aprecio o lo valoro mucho, ¿no? Y lo usamos de muchas formas esta palabra, o tú puedes tener un sentido específico arraigado en tu mente de lo que significa para ti lo que es adoración. Y la situación es de que el concepto que tú tengas preconcebido de la palabra adoración o del concepto adoración es la manera en que tú vas a adorar a Dios. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en cuanto a esto. Yo no sé si tú sabías que la palabra adoración realmente no se encuentra en la Biblia como tal, o por lo menos en la Reina Valera 60, que es la que vamos a usar el día de hoy. No se encuentra esta palabra como tal, adoración. Pero
la palabra adorar en sí aparece más de 150 veces en la palabra de Dios. Y la idea principal de esta palabra específica, adorar, trae un sentido de postrarse delante de Dios, ¿ok? Adorar significa postrarse delante de Dios, y no es tanto de que uno físicamente se arrodille y se postre, no es tanto ese sentido, sino habla más profundo de una inclinación o un postrarse del corazón delante de Dios. Y muchas veces confundimos adorar con solamente cantar a Dios. Y esto quizá, y es una teoría personal, quizá es porque en la poesía de los cantos se muestra un corazón postrado delante de Dios en la letra. No sé si me explico. Podemos creer que de eso se trata adorar, porque cuando escuchamos la letra estamos viendo como que un corazón postrándose ante Dios, ¿sí? Pero realmente, si te pones a pensar, no tiene ningún sentido si solamente adoramos, o si tenemos este concepto de adoración, si solamente adoramos 4 minutos en una canción o media hora en el servicio del domingo, ¿sí? Si no lo llevamos a la práctica 24 horas, 7 días de la semana, la adoración o nuestra adoración no es específica y no es precisa como Dios la está requiriendo. Por ejemplo, hoy, hace un momento, cantamos Perfume a tus pies, ¿no? Y la verdad es que tiene una letra preciosa. A muchas personas les encanta esta canción y hay quienes lloran incluso cantándola. Y tiene una letra muy bonita. Lo cantamos y decimos, fíjate, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Es preciosa la letra de esta canción. No sé si a ti también te gusta, al igual que a mí, pero no sé si notas algo. Es una canción muy bonita, pero ¿cuánto de esto que acabamos de decir o que cantamos hace un momento, cuánto de eso lo llevamos a la práctica realmente en nuestra vida diaria? ¿Cuánto, hermano? ¿Tú me puedes decir? Adorar no se trata solamente de cantar. El cristiano debe de hacer de la adoración un estilo de vida constante, continuo, permanente, cada momento de su vida. Y cuando digamos, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y conforme a tu verdad, para que con mi vida yo te adore, con mi familia, con mi hogar, con mi cuerpo, con mi mente, con mis ojos, que realmente todo esto diario, cada momento se vuelva delante de ti como un perfume a tus pies. Cuando todo eso lo llevamos a la vida práctica realmente y cumplimos cada aspecto de lo requerido en la adoración, de lo requerido al postrarse delante de Dios, mi vida será ante Él como un perfume a sus pies. Y no solamente se quedará en palabras, porque muchas veces vivimos de esa manera. Solamente lo dejamos en palabras, pero nada de lo que decimos lo cumplimos, y es ahí donde radica el problema. Si solamente hacemos eso, no estamos adorando, hermanos. La adoración es una respuesta. Por lo tanto, la adoración a Dios es una respuesta a Dios, a quién es Dios, a su voluntad, a su propósito, a su bondad. Es una respuesta a su precioso amor que entregó en su Hijo Jesucristo, el cual no siendo pecador se hizo pecado por nosotros, no debiendo nada se hizo culpable a causa de nosotros, para salvarnos, para hacernos aceptos, para reconciliarnos con Él mismo. Y por ese amor, por tan grande privilegio que nos ha dado, hay una respuesta en nosotros de adorarle. Hay una respuesta en ti y en mí de entregarle adoración. Yo no sé cuál es tu respuesta delante de Dios, pero debería de ser de acuerdo a quién es Él. En esa adoración, hermanos, cuando vas a la iglesia, por responder a quién es Dios. Esa adoración cuando amas a tu hermano, por quién es Dios. Cuando lees tu Biblia, por quién es Dios, es adoración. Cuando compartes el Evangelio, por quién es Él, estás adorando. Cuando vives tu vida cristiana,
por quién es Dios, estás viviendo en adoración. Anoten esto, hermanos. La adoración parte de la actitud del corazón que reconoce quién es Dios y que también reconoce quién soy yo delante de Él. Dios exige esto de su pueblo. Dios exige que vivamos de esta manera, cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Dios. Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Si tienes tu Biblia, te invito a que la uses. Voy a estar pasando aquí las imágenes de los versículos, pero no por eso queremos que dejes de usar tu Biblia. Sigue buscando, agárrala y busca Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13, el cual dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Jehová de ti? Estamos hablando de una actitud. Estamos hablando de una actitud dirigida a Dios por quién es Él. Y esta actitud debe de llevar entrega y tiene que llevar también rendición. Eso es adoración. Ahora, quiero que hasta aquí nos detengamos un poco y traigamos este concepto de la adoración que Dios requiere de nosotros como una actitud y entendamos que para poder llegar a ese punto necesitamos vivir tú y yo en santidad. Porque ¿cómo adorar sin santidad? Es imposible que yo le entregue a Dios adoración si no vivo en santidad. ¿Tú crees que realmente en nuestro cristianismo podemos temer a Jehová, andar en sus caminos, amarle, guardar sus mandamientos, servirle, como dice Deuteronomio, sin santidad? Realmente no tenemos la más mínima capacidad de hacer esto alejados de Dios. Y si hay alguien que puede decirme: yo le amo, yo le sirvo, yo le canto, yo vengo y hago y cumplo, bueno, te voy a decir una cosa: si tú haces todo esto que dice Deuteronomio, si tú lo cumples y no hay santidad en ti, realmente esto solamente es religiosidad, hermanos. Si tú vas a la iglesia sin santidad, es religiosidad. Si compartes con los pobres y no hay santidad en ti, es religiosidad. Si tú ofrendas y no hay santidad, estás siendo religioso. Yo no puedo adorar a Dios si no hay santidad en mi vida, en mi corazón, en mi andar diario. Solamente estoy siendo religioso, solamente estoy cumpliendo las normas cristianas. Lo que me dicen que tengo que hacer, eso hago. Vengo 1 hora los domingos, le canto al Señor, llevo la ofrenda, le hablo a personas allá afuera que soy cristiano, pero eso no te hace un adorador, eso te hace un religioso, cuando no hay santidad en tu vida. Fíjate, vamos a leer el Salmo 96:9. El salmista escribe en el capítulo 96, versículo 9: adorad a Jehová, dice el salmista, en la hermosura de la santidad. Adorar a Dios en la hermosura de la santidad. La manera en la que tú y yo nos presentamos delante de Dios va a afectar la calidad de mi adoración. Mi condición espiritual delante de Dios va a ser de beneficio o va a ser de obstáculo en mi adoración a Dios. Es necesario que primeramente haya una limpieza en mi actitud, haya una limpieza en mi corazón, sea corregida mi vida antes de venir yo delante de Dios a darle adoración, hermanos. Fíjate cómo lo ilustró Jesucristo en Mateo 5, 23 y 24. Él dijo en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar, ojo, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La adoración que presentamos delante de Dios requiere santidad y no podemos adorarle sin ella.
en ningún momento, en ninguna situación podremos traerle adoración a Dios sin santidad. Es necesario que me presente delante de Él, dice aquí, en la hermosura de la santidad. Esto me recuerda, en la antigüedad, cuando había reyes todavía, ¿sí? Las personas no podían presentarse delante del rey con una apariencia que no reverenciara su autoridad y su majestad. O sea, ninguna persona podía venir a pararse delante de él desalineado. Tenía que haber cierto aspecto en la persona, y el aspecto de él era para que reverenciara al rey, ¿sí? Y este aspecto iba a provocar que fuera acepto delante de él o que fuera rechazado. Si esta persona no venía de esta manera, si venía desalineado, si no venía con un aspecto que lo reverenciara, en algunos casos incluso era causa esto de muerte. La apariencia de la persona le hacía merecedor de su atención, o también le hacía merecedor de su rechazo. Y si te das cuenta, es precisamente lo que está diciendo el salmista en el Salmo 96:9. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad lo que hace en nosotros es de que nos va a hermosear para que podamos venir a Él y adorarle. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, si recordamos lo que dijo Jesús en el capítulo 5 de Mateo, dice que cuando llevemos nuestra ofrenda o cuando presentemos nuestra adoración, primero, antes de eso, es necesario que arreglemos nuestra actitud. Es necesario que nuestro aspecto delante de Dios sea alineado de acuerdo a su santidad. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Si hay alguna situación en tu vida, si tienes algún problema con tu cónyuge, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu hermano, con tu pastor, incluso en tu trabajo, en tu persona, en tu mente, yo no sé, pero necesitas tú, primeramente, ir a arreglar tu situación delante de Dios, tu condición, tu actitud, y después venir a presentarle tu ofrenda, ¿sí? Primero ve, santifícate y después preséntate delante del Rey. Nota, aquí lo importante realmente, si te das cuenta en el pasaje de Mateo 5, lo importante no es tanto la prueba de adoración que tú traigas o la ofrenda que tú traigas. No es tan importante eso, sino lo importante, según lo que vemos en el pasaje, es el adorador. Jesús dijo, ve y déjala ahí. No hay problema que dejes la ofrenda ahí. El problema no es la ofrenda, no es que es lo que estés trayendo. El problema es el corazón, la actitud. Ve, arréglate primero y después regresas a entregar la adoración a Dios. La santidad es lo que hace con nosotros. Hermosea al creyente, crea una imagen diferente en ti y en mí para que nos presentemos delante de Dios y así seamos aceptos delante de Él para adorarle. Él nos da esa oportunidad, Él nos da esa característica de que podamos venir y hermosearnos en su santidad para poder presentarnos ante Él en adoración, hermanos. La Biblia nos enseña que no podremos ver a Dios en una condición que sea diferente a la que Él es. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, lo que nos indica el texto aquí es que cuando vengamos delante de nuestro Rey, debemos presentarnos agradables. Nuestro rostro debe de reflejar la humildad, la compasión, la reverencia, la aceptación, sumisión. En otras palabras, debe de haber adoración en santidad. Y es que no podemos separar estos dos conceptos. Realmente, no podemos separar adoración de santidad, van de la mano. Es una relación, hermanos, de causa y efecto en la vida cristiana. Si hay santidad, por ende, habrá adoración, porque la vida santa del creyente lo que hace es que expone la prioridad y la importancia de Dios en la vida, y por lo tanto toda esa exposición lo llevarán a adorarle, porque quiero vivir en santidad, porque busco la santidad día a día, momento a momento. Cada situación va a reflejar adoración a mi Dios, a mi Rey.
Preocupémonos por la santidad. Por eso estamos aquí, por eso queremos compartir estos temas, para que nos llenemos de esa santidad, porque eso nos va a llevar a vivir en adoración, y es lo que busca el Señor. Y esto que acabamos de mencionar, realmente, si lo piensas, difiere con lo que muchas veces hemos entendido acerca de la adoración dentro de la iglesia, ¿sí? Vemos a personas que cantan sin santidad, que oran sin santidad, que ofrendan sin santidad, que quieren vivir una vida de adoración sin santidad. ¿Sabes por qué creemos que podemos entregarle a Dios adoración sin santidad? Lo que pasa, hermanos, es que hemos reducido la adoración a simplemente acciones externas. Hemos reducido y hemos diluido la adoración a acciones como solamente cantar, como venir a la iglesia 1 hora los domingos. Incluso hemos diluido tanto esta palabra que ya la utilizamos para lo cotidiano. Hay personas que lo ocupan para decírselo a su esposo, a su esposa. Es que te adoro. A sus hijos. Hay personas que lo usan para decírselo a sus mascotas. Es que mi perro es mi adoración. Hay personas que lo usan para sus amigos, ¿sí? Ya adoramos a cualquier cosa. Y como para todo esto no necesitamos santidad, yo no necesito santidad para adorar a mi mascota, no necesito santidad para adorar a mis amigos, a mis hijos. Entonces pienso y creo que puedo venir delante de Dios a adorarle sin santidad. Hermanos, esto no es así. Hay un grado de santidad en relación con nuestra adoración, pero nunca vamos a llegar a ese grado si seguimos dándole a alguien más lo que le pertenece a Dios. Si seguimos nosotros desviando y diluyendo este concepto de adoración hacia lo cotidiano, hacia lo terrenal, cuando lo merece solamente y únicamente el Señor. Tengamos cuidado cuando le damos a alguien más lo que le pertenece a Dios. Cuando decimos te adoro, cuando decimos eres mi adoración, es que es adorable, etc. Esta es una palabra que solamente le pertenece al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Fíjate lo que dice uno de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Muy específicamente, Dios aquí hablando, Él mismo dice, no adorarás dioses ajenos, porque yo soy Dios celoso. Dios es especialista en tumbar ídolos. Y un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra adoración y que no es Dios. Por lo tanto, todo aquello que estamos adorando y no es Dios es un ídolo, hermanos. Y si de alguna forma estamos entregando nuestra adoración a nuestros hijos, por ejemplo, a nuestro esposo, a la esposa, ¿sí?, al trabajo, Dios es especialista en tumbar esos ídolos. Dios es un Dios celoso y Él va a reclamar su posición. No nos dejemos confundir, hermanos. Satanás es el método que ocupa. Satanás es lo que él hace. Siempre ha tratado de desviar lo que le pertenece a Dios, desviarlo hacia Él, desviarlo lejos de Dios desde el principio. Siempre ha tratado de hacerlo, recibirlo Él. Él engaña para que Dios no reciba, y muchos de nosotros caemos en este engaño por falta de conocimiento de las Escrituras, ¿sí? Somos llevados por corrientes de este mundo caído, el cual adora lo terrenal primeramente o antes de lo celestial, el cual adora a la creación antes que al Creador. Y esto es lo que el diablo provoca. Tenemos el ejemplo de la tentación de Jesús. No sé si te vino esto a la mente. En Mateo 4, 9 y 10, fíjate lo que pasó. Satanás aquí le está hablando a Jesús y le dice, todo esto te daré, fíjate lo que quiere Satanás, si postrado me adoras. Todo esto te voy a dar. Satanás le estaba mostrando reinos y le estaba mostrando riquezas y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras.
Él estaba queriendo desviar lo que le pertenece a Dios solamente. Pero fíjate lo que le contesta Jesús en el verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, conocimiento de las Escrituras. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si te das cuenta, es lo que leímos en Deuteronomio. Al Señor tu Dios temerás, andarás en sus caminos, le amarás, le servirás y guardarás sus mandamientos. Eso es adorar. Pregunta: ¿a quién le estás entregando tu adoración? ¿A quién le estás dando lo que le pertenece a Dios? ¿Te estás dejando engañar por los dichos del enemigo, por los dichos de Satanás? Él es muy sutil y te das cuenta, Él te va a decir: te daré prosperidad, te daré lujos, te daré dinero, y quizá no tengas este concepto de que postrado le adores a Él, ¿sí? Pero muchas veces, por ciertas cosas de la vida, sí dejamos de adorar a Dios. ¿Ok? Quizá no estás postrado adorando al diablo, pero si tú desvías la adoración de Dios, el diablo ya cumplió su cometido en tu vida. ¿A quién estamos adorando, hermanos? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Nuestra propia persona? Dios dice en su palabra: el que no es conmigo, contra mí es. ¿A quién le estamos dando nuestra adoración? Realmente la actitud de nuestro corazón. Si eres hijo de Dios, es necesario, es requerido que le entregues a Dios lo que Él exige de ti. Y esto es verdadera adoración en espíritu y en verdad. Ahora, ¿de qué se trata esto? Hemos escuchado mucho este concepto de adoración en espíritu y en verdad. ¿De qué se trata esto? Acompáñame a leer Juan capítulo 4 versos 23 y 24. El Evangelio de Juan capítulo 4 versos 23 y 24 dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Quiénes son esos verdaderos adoradores de los cuales está hablando Jesús en este pasaje? Primeramente, vámonos por partes. Si te das cuenta, Jesús está haciendo referencia a un tiempo específico, ¿no? Dice: mas la hora viene. Y el tiempo del cual Jesús está hablando es el tiempo de la crucifixión, resurrección y ascensión. Y en ese momento de la ascensión, cuando viene el Espíritu Santo a habitar aquí en los creyentes, en ese momento todas las personas que creen en Él comienzan a identificarse espiritualmente por fe en Cristo. ¿Sí? El primer concepto de la adoración que busca el Padre es de los que se identifican con Cristo de manera espiritual. ¿Ok? Si nos damos cuenta, entonces no cualquier persona puede venir a adorar a Dios, como ya lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? Aunque veamos en la iglesia personas que cantan, personas que levantan las manos, personas que están arrodilladas, llorando incluso, no significa que estén identificados con Cristo. Esto no significa que ya haya una identidad en ellos de Cristo. Es necesario que haya nacido de nuevo, que sea un nuevo creyente, redimido por la sangre de Cristo, una persona que se identifique con su muerte y su resurrección. Si no hay nada de esto en su vida, entonces no puede decirse que está identificado con Cristo, entonces no puede haber una adoración en su vida. Tampoco se trata del lugar. Hay personas que dicen es que solamente se puede adorar en un templo, en un santuario. No se trata del lugar, sino que se trata de la identidad que tú traes cargando de Cristo en ti, donde quiera que tú estés. No solamente se adora en este templo, tú adoras con tu vida cotidiana, en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en tu carro, cuando vas solo. Ahí también demuestras adoración cuando hay una identidad de Cristo en tu vida. Esa identidad es espiritual y esa identidad nos fue otorgada por gracia y por fe. Esta identidad es la que Dios busca de los verdaderos adoradores. Ahora,
Si Jesús está hablando aquí de verdaderos adoradores, podemos concluir entonces, hermanos, que también hay falsos adoradores. Personas que en la iglesia son unos, en su casa son otros. Personas que no tienen como prioridad la santidad, que se enfocan más en lo terrenal que en lo espiritual a la hora de adorar y que buscan más los reflectores hacia ellos. En los tiempos de Jesús, este tipo de personas o este tipo de actitud la veíamos en los fariseos, ¿sí? Hombres completamente religiosos, enfocados solamente en lo superficial. Ellos se preocupaban más por el exterior que por el interior, y la Biblia nos muestra algunos ejemplos de esto que hacían. Dice la Biblia que ellos oraban en las esquinas de las calles, se paraban y empezaban a orar en voz alta, todo para que los vieran y dijeran, wow, qué espirituales son esos hombres, ¿verdad? Usaban los primeros asientos de las iglesias también, dice. En ese entonces eran sinagogas, pero dice la Biblia que ellos llegaban y se sentaban hasta enfrente. Ellos tenían que estar enfrente, tenían que ser vistos siempre como los primeros, pero solamente era en exterior. Cuando ofrendaban, dice la Biblia que ellos llegaban y traían las monedas y hacían que retumbara cada moneda que caía para que todos se dieran cuenta cuánto daban y dijeran, wow, ese hombre realmente es un adorador, porque mira cuánto está trayendo, cuántas monedas escucha que caen. Y eso es lo que buscaban. En otra ocasión, cuando estaban orando y oraban en voz alta en el templo y decían, gracias Dios porque no soy como este pecador, y juzgaban en su oración al prójimo, ¿sí? Y si te das cuenta, todas estas son prácticas de adoración, ¿verdad? Orar, ir a la iglesia, ofrendar, ayunar, todas estas son prácticas de adoración. Todo lo que hacían ellos eran prácticas de adoración, pero era una adoración falsa. Era una adoración que estaba lejos su corazón de la verdadera santidad. Están adorando sin santidad. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra adoración es correcta? Fíjate lo que dijo Jesús, que los verdaderos adoradores adoran en espíritu, pero también adoran en verdad. De la misma manera que la adoración es la identidad con Cristo en lo espiritual, ¿sí? Esa identidad espiritual debe de ser congruente con nuestra práctica y nuestra actitud cristiana. Jesús a esto le llama adorar en verdad. Esta palabra es interesante, hermanos, porque es muy profunda. No solamente es un concepto superficial, sino que la palabra verdad en el griego es aletheia, y esto es una palabra que apunta a una realidad firme, una realidad sólida y que es certera. Esta palabra caracteriza la acción del creyente, de sus palabras, sus pensamientos y sus actitudes, congruente con la integridad que hay en su corazón y la justicia que hay en él. Va de la mano. La adoración en verdad requiere integridad y también requiere justicia. No solamente se trata de hechos o de acciones, sino se habla de una actitud interior correcta. El Salmo 15, 1 y 2, fíjate lo que dice el salmista, muy interesante acerca de esto. Salmo 15, 1 y 2 dice, Jehová, y le hace una pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte alto? En otras palabras, el salmista está diciendo, ¿quién podrá habitar ahí cerquita de ti, Señor, para adorarte? Y él mismo responde y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. En otras palabras, el que conoce y vive la verdad anda en integridad y justicia. Pero ¿cómo vivir en verdad si no conocemos la verdad? ¿Cómo pretendemos vivir en adoración, en integridad, en justicia, en hechos, en acciones correctas, si no conocemos la verdad? ¿Y quién es la verdad? ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Los que adoran en verdad le conocen, saben quién es Dios y se oponen al engaño. En su vida no muestran cualquier cosa que sea contraria a la verdad. En su palabra, en su pensamiento, en sus hechos y acciones, el verdadero adorador no muestra ninguna parte oculta en su vida. Nos refleja y no engaña en su palabra en ningún momento.
La actitud del adorador, hermanos, es congruente al carácter de Dios que vive en él. ¿Y cuál es ese carácter? Por ejemplo, en la Biblia nos enseña, en Salmo 31:5, se refiere a Dios como un Dios confiable. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos esa actitud en nuestra vida, que somos confiables? ¿Sí? Éxodo 34:6 dice que Él es rico en verdad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que también hablamos verdad, vivimos verdad y las personas que nos conocen pueden certificar que en nosotros hay verdad? Son características que debe de haber en el adorador que busca de Dios. Dice en Nehemías 9:33 que Dios realiza la verdad, que procura la verdad. Nosotros cuando vienen situaciones en nuestra vida, en las taxas, en alguna situación que debemos de presentar, la realidad de nuestras condiciones financieras o de nuestras condiciones emocionales, ¿qué es lo que hacemos? ¿Procuramos la verdad? Dice el Salmo 132:11 que Dios jura la verdad. Lo que sale de la boca es verdad. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir de esa forma o estamos viviendo de esa forma? Dios es verdad. Por lo tanto, mi conducta en adoración debe reflejarse en ese mismo carácter de Dios. Cualquier aspecto de mi vida debe de mostrar la verdad. Hay personas que viven en un velo. Hay quienes viven en un engaño y lo que muestran es solamente engaño. Pero esto no es congruente con el verdadero adorador. Y si tú y yo somos llamados a vivir en adoración, es necesario que vivamos de esa forma, sin engaños, sin velos, sin nada oculto. Eso es lo que significa literalmente aletheia, verdad, no oculto, literalmente significa. Por lo tanto, debemos de expresar lo que se ve, lo que se indica y lo que se revela, como realmente es. Nada engañando. Es necesario, hermanos, que los verdaderos adoradores examinemos nuestra cercanía con Dios o nuestra cercanía a Dios constantemente, cada momento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Necesitamos comprobar en nuestro corazón la actitud de mis acciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero propósito de mi adoración? A veces creemos que es para Dios, pero si te examinas bien, ¿por qué haces lo que haces? ¿Para que te vean otros? ¿Para que tú mismo satisfagas tu vida y tu corazón y tu mente? ¿O para entregárselo a Dios como ofrenda a Él? Dios busca adoradores, pero de acuerdo a la Biblia, no son aquellos que solamente vienen a la iglesia y cantan y traen la ofrenda. Si tú haces eso, mi hermano, pero aún tienes algo pendiente con tu familiar, con tu hermano, con tu cónyuge, con tus pastores, y aún hay algo en tu vida, es necesario que primero vayas, te arregles, te santifiques, y que la hermosura de esa santidad te permitan venir delante de Dios para adorarle. Es tiempo de que evaluemos nuestras vidas. Es tiempo de que nos enfoquemos en lo que hemos estado hablando en esta serie de la santidad, que todo está apuntando y nos está llamando a esto, a evaluar y a examinar nuestro corazón. ¿Qué tan cerca estamos de las Escrituras? ¿Cómo está nuestra relación de santidad con las Escrituras? ¿Cómo está la relación de la santidad con mi oración? Y hoy día, ¿cómo está mi relación de la santidad con la adoración? Todo se trata, mis hermanos, de que seamos santos, porque Dios es santo. ¿Qué les estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos entregando a Dios en adoración? Realmente, tómate un momento y examínate. ¿Qué le estás dando a Dios en adoración? Porque adorar, hermanos, olvídate que es una simple acción. Adorar es una actitud, es un corazón, es algo que se examina de adentro hacia afuera. Es algo que no solamente se trata de lo superficial, de lo exterior, es algo de adentro. Es por eso que solamente tú
guiado por el Espíritu Santo, son quienes se pueden dar cuenta de la verdadera actitud que están teniendo en cuanto a la adoración a Dios. Tomemos un tiempo para examinarnos. Tomemos un tiempo para entregar lo que Dios realmente requiere de nosotros. Yo te vuelvo a preguntar, ¿por qué haces lo que haces? Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo es tu adoración? ¿Te identificas con Cristo por medio de la fe? ¿Es congruente tu adoración con los hechos de acuerdo a la actitud de tu corazón? O sea, lo que está adentro de ti lo reflejas afuera sin ningún engaño, sin ningún velo, sin nada oculto. El Padre a tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de un corazón que reconoce quién es Dios y también reconoce quiénes somos nosotros delante de ese Dios. Dios es espíritu y los que le adoran, o sea, tú y yo, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Acompáñame en oración a Dios y entreguémosle este tiempo a Él, confiando en que Él nos puede llevar hasta ese punto y Él quiere llevarnos a ese punto. Hermanos, no se trata de lo que podamos hacer nosotros con nuestras capacidades. Tengámoslo bien claro. Quizá ni siquiera te das cuenta del orgullo que hay dentro de tu corazón. Quizá ni siquiera te has dado cuenta del pecado que estás haciendo a la hora de que pretendes adorar a Dios. Pidámosle a Él que nos revele y que nos muestre la verdadera actitud del adorador, lo que Él busca del verdadero adorador. Y comencemos a vivir de esa forma. Todo está en su palabra. Él nos puede llevar hasta ese punto. Acompáñame en oración y ruego al Padre. Señor, adoramos, Señor, tu presencia, adoramos tu santidad, y todo esto viene de un corazón agradecido por quien tú eres. Todo esto viene de un corazón, Señor, que ha entendido que tú eres Dios y que requiere santidad porque tú eres santo. Ayúdanos, Padre, porque seguimos fallando, seguimos cayendo, seguimos siendo pecadores, pero a la vez te damos gracias porque mucho de ese pecado nos mantiene cerca de ti, Señor, y nos vuelve a traer ante ti, cerca de ti, para que tú nos ayudes. A veces queremos irnos lejos, Señor, y el pecado a veces nos aleja, pero tus lazos de amor nos atraen y nos acercan a tu corazón. Queremos ser verdaderos adoradores, Padre, en espíritu, en identidad con Cristo, en por quién es Él, por lo que hizo, su muerte, su crucifixión, Señor, su resurrección y lo que ha dejado en este mundo, Señor, el legado que ha dejado. Queremos identificarnos con todo esto, Padre. Y también no solamente quede adentro, sino expresarlo en nuestra vida diaria, cotidiana. Que las personas puedan ver a Cristo en nosotros, Señor, y que se vuelva una adoración en verdad. Las 24 horas al día, los 7 días de la semana, que cada momento, cada pensamiento te adore y te bendiga por quien tú eres. Pongo esta iglesia en tus manos, Señor, y a cada persona que está escuchando para que te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.
alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos es amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua del bebé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos es amor. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos es amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua del bebé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro de esperanza fiel. En su amor confiamos y descanso en él. Gracias por acompañarnos. Mantente informado a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. Iglesia Bautista La Promesa.